La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de tensiones acumuladas, rivalidades entre naciones, movimientos nacionalistas y conflictos territoriales. A continuación explicaré los eventos que precedieron a este conflicto global, uniendo las piezas de un rompecabezas que al final llevó al mundo a la guerra. Como primer punto tenemos la relación franco-prusiana, la semilla de la humillación y el revanchismo. Era 1870 y Europa presenciaba el auge de un nuevo poder, Alemania bajo la astuta dirección de Otto von Bismarck. Prusia se embarcó en una guerra contra Francia, liderada por Napoleón III. La derrota francesa en la batalla de Sedan fue tan contundente que no solo significó el fin del Segundo Imperio francés, sino también el nacimiento del Imperio alemán en 1871, proclamado en el mismo Palacio de Versalles, símbolo del orgullo francés. En este momento Francia perdió más que su dignidad. Alsacia y Lorena, dos regiones ricas en recursos naturales como hierro y carbón, pasaron a manos alemanas. Estas tierras no solo eran territorios, eran símbolos de orgullo y poder. Así nació el revanchismo, el deseo ardiente de Francia de recuperar lo perdido y vengar su humillación. Mientras tanto, Alemania, fortalecida por su victoria, emergía como una potencia militar e industrial, alterando el equilibrio del poder en Europa. Como segundo punto tenemos a Rusia y Austria-Hungría, la lucha por los Balcanes. En los Balcanes, una región tan compleja como estratégica, las tensiones entre Rusia y Austria-Hungría se intensificaban. Rusia, con su ideología panesvalista, se presentaba como la protectora de los pueblos eslavos, especialmente de Serbia. Este interés no solo era cultural, los rusos también buscaban una salida estratégica al Mediterráneo, un objetivo clave para su expansión. Por otro lado, Austria-Hungría venía con recelo estas ambiciones. El imperio estaba compuesto por numerosos grupos étnicos y el panesvalismo amenazaba con encender movimientos independentistas en su interior. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Serbia, con apoyo ruso, comenzó a ganar influencia en los Balcanes, desafiando la autoridad austrohúngara. Como tercer punto tenemos el reparto de Polonia, que la historia de Polonia en este periodo era de fragmentación y resistencia, ya que fue dividida en el siglo XVIII entre Prusia, Austria y Rusia. Polonia se convirtió en un símbolo de luchas nacionalistas. En las regiones controladas por Rusia y Prusia, los polacos enfrentaron políticas de asimilación forzada, como la rusificación y la germanización, pero estos intentos solo fortalecieron su determinación. Movimientos nacionalistas se expandieron, soñando con la restauración de una Polonia unificada. Y cuando estalló la guerra, Polonia no solo fue un campo de batalla, sino también un recordatorio de los conflictos que podían surgir de las aspiraciones nacionales insatisfechas. Y como cuarto punto tenemos la Guerra de los Balcanes, la chispa que encendió el fuego. En 1912 la Liga Balcánica, formada por Serbia, Grecia, Montenegro y Bulgaria, se unió contra el debilitado Imperio Otomano, logrando expulsarlo de gran parte de los Balcanes. Serbia emergió como una gran vencedora, fortalecida territorial y militarmente. Sin embargo, en 1913, los antiguos aliados se enfrentaron en una segunda guerra balcánica, Bulgaria buscando más territorio que consideraba justo. Este conflicto no solo debilitó a los estados balcánicos, sino que aumentó las tensiones entre Serbia y Austria, especialmente en la relación de Bosnia, una región clave en el tablero político de Europa. Pues fue lo que causó el preludio de la tragedia global. Así Europa se encontraba al borde del abismo. Las tensiones entre las grandes potencias, los movimientos nacionalistas y las disputas territoriales crearon un terreno fértil para el conflicto. Los Balcanes, conocidos como el polvorín de Europa, esperaban una chispa para explotar. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en junio de 1914 no fue solo un acto de violencia, fue el resultado de décadas de tensiones acumuladas, rivalidades y aspiraciones insatisfechas. Con cada pieza del rompecabezas en su lugar, el mundo estaba listo para enfrentar una guerra que cambiaría para siempre el curso de la historia. Comenzamos con el detonante de la guerra. Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía
realizaban una visita oficial en la ciudad de Bosnia, que era un territorio recientemente anexado al imperio, y entre la multitud que observaba sus pasos, Gavrilo Princip, un joven nacionalista bosnio, miembro de la organización Mano Negra, esperaba el momento perfecto. En un acto que cambiaría el curso de la historia, disparó contra el archiduque y su esposa, acabando con la vida de ambos. Este asesinato no fue un hecho aislado, sino que representaba el rechazo de los nacionalistas eslavos al dominio austrohúngaro sobre los Balcanes, lo cual pues muchos vieron como un crimen local, pero pronto se convirtió en un catalizador de una serie de eventos que arrasarían al mundo en una guerra sin precedentes. Poco después del asesinato, Austria-Hungría comenzó a planear su respuesta, asegurada por el apoyo incondicional de Alemania. El imperio envió un ultimátum a Serbia el 23 de julio de 1914. Este documento contenía 10 exigencias que Serbia debía cumplir en 48 horas, los cuales pues las condiciones eran casi humillantes e inaceptables. Entre las demandas más destacadas se encontraban la supresión de toda propaganda anti-austriaca en Serbia y el desmantelamiento de organizaciones nacionalistas como la Mano Negra y la remoción de funcionarios serbios considerados hostiles a Austria-Hungría. Pero lo que resultó inaceptable fue permitir que oficiales austrohúngaros participaran directamente en la investigación del asesinato en el suelo serbio, lo cual pues era interferir con su soberanía, por lo que Serbia respondió casi todas las condiciones, pero rechazó aquellas que comprometían pues lo que ellos podían hacer en su territorio, su soberanía. Austria-Hungría, no satisfecha con esta, consideró que la respuesta era insuficiente y le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Mientras Austria-Hungría elaboraba su ultimátum, Alemania le ofreció respaldo total. Este apoyo, conocido como cheque en blanco, garantizaba que Alemania respaldaría cualquier acción que el Imperio Austrohúngaro decidiera tomar contra Serbia. El Kaiser Guillermo II confiaba que el conflicto localizado podría resolver las tensiones en los Balcanes y reafirmar la influencia germana en Europa. Sin embargo, este gesto de apoyo también significaba que Alemania estaba dispuesta a enfrentarse con Rusia, aliada de Serbia, y bueno, esto solamente lo haría si es que era necesario. Era una apuesta arriesgada que subestimó la magnitud de las consecuencias, por lo que Rusia, el gigante eslavo, entra en acción al conocer el ultimátum y la declaración de guerra. Rusia, protectora de los pueblos eslavos, como antes les habíamos comentado, aliada de Serbia, no tardó en reaccionar. El paneslavismo, una ideología que promovía la unión de los pueblos eslavos bajo liderazgo ruso, se convirtió en una base para su respuesta, por lo que el 30 de julio de 1914, el zar Nicolás II ordenó la movilización total de las tropas rusas. Aunque esta medida tenía como objetivo proteger a Serbia, también se percibió como una amenaza directa contra Austria-Hungría y Alemania. Para Alemania, la movilización rusa era un punto de no retorno, por lo que el 1 de agosto de 1914 Alemania le declaró la guerra a Rusia, acusándola de movilizar tropas de forma agresiva. Pero esto solo era el comienzo. 2 días después, Alemania extendió su declaración de guerra a Francia, aliada de Rusia, y comenzó a ejecutar el Plan Schnief, un ambicioso plan militar que buscaba derrotar rápidamente a Francia antes de enfrentarse a Rusia. El 14 de agosto, Alemania invadió Bélgica, un país que en ese entonces era neutral, protegido por el Tratado de Londres de 1839. La violación de la neutralidad de Bélgica enfureció al Reino Unido, que declaró la guerra a Alemania ese mismo día. Lo que había comenzado como un conflicto entre Austria-Hungría y Serbia se había transformado en una guerra mundial.
Bélgica, un pequeño país neutral, se convirtió en el epicentro de las hostilidades al ser invadida por Alemania. El objetivo del ejército alemán era atravesar Bélgica para llegar rápidamente a Francia, evitando las fortificaciones en la frontera franco-alemana. Sin embargo, esta acción violó el derecho internacional, por lo que la comunidad internacional quedó conmocionada. El Reino Unido, que había firmado el Tratado de Londres, utilizó este hecho de justificación para intervenir en la guerra. La neutralidad belga, al principio fundamental del equilibrio europeo, fue el último hilo que ató las grandes potencias a un conflicto inevitable. Teniendo en cuenta lo anterior, tenemos que pasar a los países que participaron en esta Primera Guerra Mundial, la cual estuvo definida por dos bloques o alianzas, la cual fue la Triple Alianza y la Triple Entente. Esas coaliciones no solamente definieron las fracciones enfrentadas, sino que también reflejaron los intereses y ambiciones que tenían cada una de las grandes potencias en esa época. Además, existían países como Bélgica, cuya neutralidad fue violada y se convirtieron en un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto. Y comenzamos con la Triple Alianza, que era el bloque de los imperios centrales. La Triple Alianza surgió a finales del siglo XIX como una unión defensiva entre Alemania, Austria-Hungría y Italia. Formalizada en 1882, esta coalición tenía como objetivo principal contrarrestar el poderío de Francia y las crecientes alianzas entre otras potencias europeas. Alemania era la figura central de esta alianza, que desde su unificación en 1871, el país había experimentado un auge en términos industriales, económicos y militares. La nueva potencia germánica buscaba un lugar privilegiado en el sistema internacional, lo que significaba competir directamente con Reino Unido, Francia y en menor medida Rusia. Este deseo de protagonismo impulsó a Alemania a desarrollar una política exterior marcada en el militarismo y la estrategia. Bajo el liderazgo del Kaiser Guillermo II, la nación adoptó un enfoque agresivo que se reflejó en la creación del Plan Chilev, una maniobra que pretendía ganar un conflicto en dos frentes, atacando primero a Francia y luego a Rusia. Por otro lado, tenemos a Austria-Hungría, que enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Este imperio multiétnico luchaba por mantener su cohesión frente a los movimientos nacionalistas que florecían en su interior, particularmente o principalmente en los Balcanes, como se menciona anteriormente. La creciente influencia de Serbia sobre los pueblos eslavos dentro de Austria-Hungría se percibió como una amenaza existencial. Este temor, combinado con la necesidad de reafirmar su dominio en la región, empujó al imperio a aliarse con Alemania, buscando apoyo en caso de un conflicto con Serbia o con Rusia. Y finalmente tenemos a Italia, que aunque inicialmente parte de la Triple Alianza, adoptó una postura pragmática, argumentando que esa alianza era neutral y defensiva más que nada para él. Decidió mantenerse neutral cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia en 1914. Sin embargo, en 1915 Italia cambió de bando tras firmar el Tratado de Londres con la Triple Entente, donde se le permitieron territorios austrohúngaros como recompensas por su apoyo. Y terminado con la Triple Alianza, pasamos con la Triple Entente, que era la coalición de democracias y monarquías parlamentarias. En contraste con la Triple Alianza, la Triple Entente nació como respuesta al ascenso del poder alemán y la consolidación de la alianza con Austria-Hungría. Este bloque unió a Francia, Rusia y Reino Unido en un esfuerzo por equilibrar las fuerzas en Europa. Francia, aunque marcada por la pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana, veía en Alemania su principal enemigo. Este deseo de revancha, conocido como revanchismo, impulsó a Francia a buscar aliados que pudieran ayudarle a contener y derrotar a Alemania, eventualmente. Así, en 1894 firmó la alianza con Rusia, uniendo a dos potencias con intereses comunes. Con el Reino Unido, aunque inicialmente mantenía una política de aislamiento, se vio forzado a involucrarse en la política continental debido a la amenaza que representaba en ese entonces el auge de Alemania. El rápido crecimiento de la marina alemana, junto a su expansión económica y militar, despertó el temor británico de perder su supremacía global.
La Entente Cordiale con Francia en 1904 y el Acuerdo Anglo-Ruso en 1907 cimentaron la Triple Entente, alineando los intereses británicos con los de sus nuevos aliados. Y Rusia, por su parte, tenía intereses profundamente arraigados en los Balcanes, como protectora autoproclamada de los pueblos eslavos, especialmente Serbia, Rusia y Austria-Hungría veían a Alemania como sus principales rivales en la región. Y también pues con el objetivo del Mediterráneo. Aunque poseía un ejército más grande en Europa, su infraestructura económica estaba rezagada, por lo que complicó su capacidad de sostener un conflicto prolongado. Y pues tenemos a Bélgica, que era una nación neutral, atrapada en el conflicto ya que pues la invadieron. En medio de estas dos alianzas, Bélgica se encontraba en una posición delicada. Desde el Tratado de Londres en 1839, su neutralidad había sido garantizada por las principales potencias europeas, incluida Alemania. Este acuerdo era crucial para mantener la estabilidad en Europa occidental, pero la ubicación estratégica de Bélgica lo convirtió en un objetivo clave para el plan del Kaiser II, que era el Schlieffen. Y en agosto de 1914, Alemania exigió a Bélgica que permitiera el paso de sus tropas para invadir a Francia rápidamente, evitando así las fortificaciones francesas a lo largo de la frontera. Sin embargo, Bélgica se negó rotundamente, defendiendo su soberanía. Esta negativa llevó a la invasión alemana, que fuera considerada una violación grave al derecho internacional. La reacción internacional no se hizo esperar. El Reino Unido, que había garantizado la neutralidad de Bélgica, utilizó este incidente como justificación para declarar la guerra a Alemania. Además de la resistencia belga, aunque breve, retrasó el avance alemán lo suficiente como para permitir que las fuerzas aliadas se reorganizaran. La invasión de Bélgica tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la guerra. No solo complicó la ejecución del plan Schlieffen, sino que también convirtió a Bélgica en un símbolo de resistencia frente a la agresión imperialista de Alemania. Su papel en la guerra subrayó la importancia de los pequeños estados en un conflicto global y destacó las consecuencias de ignorar los compromisos internacionales, que en este caso había roto Alemania al invadirlo. Tenemos que ver los contextos políticos, económicos y culturales de estos bloques, comenzando con la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría y después implementada también el Imperio Otomano. En primer lugar, tenemos que analizar el contexto político de este bloque. En Alemania, un sistema autoritario encabezado por el Kaiser Guillermo II, que centralizaba el poder en el Ejecutivo, aunque el Parlamento en Reichstag existía con funciones limitadas. Austria-Hungría, por su parte, era un mosaico de tensiones étnicas bajo la dinastía de los Habsburgo, con un gobierno dual que dificultaba la toma de decisiones. Y finalmente el Imperio Otomano, conocido como el enfermo de Europa, enfrentaba una combinación de decadencia política, presiones de modernización y movimientos separatistas. Desde el punto de vista económico, los contrastes eran evidentes. Alemania destacaba por una potencia industrial avanzada, con sectores clave como el acero y la química, lo que le permitió sostener un esfuerzo bélico importante. Austria-Hungría, sin embargo, padecía de una economía desigual, con regiones industrializadas en Austria y zonas predominantemente agrarias en Hungría. Por último, el Imperio Otomano tenía una economía atrasada, basada en la agricultura, con poca capacidad para sostener un conflicto prolongado, debido a su alta deuda externa. El nacionalismo fue un componente cultural importante para este bloque. Aunque con diferencias notables, Alemania impulsaba un nacionalismo agresivo y expansionista, mientras que Austria-Hungría sufría divisiones internas provocadas por los movimientos nacionalistas de sus diversas comunidades étnicas. El Imperio Otomano, el nacionalismo islámico, buscaba mantener la unidad del imperio, aunque los movimientos separatistas complicaban sus esfuerzos. En el ámbito militar, Alemania destacaba por su ejército moderno y disciplinado, con innovaciones como la artillería pesada y marina que desafiaba al Reino Unido. Austria-Hungría
En cambio, enfrentaba problemas logísticos y lingüísticos en su ejército multicultural, mientras que el Imperio Otomano apoyaba su posición estratégica en los duraderos para, para compensar su debilidad militar, por así decirlo. Y pasamos a la Triple Entente: Reino Unido, Francia y Rusia. La Triple Entente representaba un bloque con una diversidad política marcada. Reino Unido se destacaba por su sistema parlamentario estable y eficiente. Francia, con su tercera república equilibrada de valores democráticos con tensiones internas. Y Rusia, en cambio, era una autocracia liderada por el zar Nicolás II, debilitada por la revolución de 1905 y las crecientes demandas de reformas. En el plano económico, la Triple Entente tenía una base sólida, pero desigual. El Reino Unido lideraba el comercio global y la banca, mientras que Francia equilibraba una economía industrial fuerte con una importante producción agrícola. Rusia, aunque contaba con vastos recursos, seguía siendo una economía predominantemente agraria, con limitada industrialización y una infraestructura deficiente. Culturalmente, el Reino Unido y Francia compartían ideales liberales, como el parlamentarismo y los derechos civiles, aunque esos estaban más desarrollados en el Reino Unido. Rusia, en cambio, mantenía una sociedad zarista y desigual, con tensiones entre las clases populares y la aristocracia. Finalmente, el terreno militar se distribuía de forma complementaria. La Royal Navy británica garantizaba el control de los mares, mientras que Francia aportaba el ejército moderno y bien preparado. Rusia, aunque contaba con la ventaja de su enorme fuerza numérica, carecía de un equipamiento moderno y enfrentaba serias limitaciones logísticas. En conjunto, estas características de ambos bloques definieron las dinámicas del conflicto, desde las estrategias iniciales hasta las tensiones internas que finalmente afectaron el desarrollo de la guerra. Ya con lo anterior aclarado, tenemos que pasar a la cronología de la Primera Guerra Mundial, que iniciamos en 1914 con la Guerra Relámpago, que al comenzar el conflicto, Alemania puso en marcha su ambicioso plan Schlieff, una estrategia diseñada para evitar la lucha en dos frentes simultáneamente. El plan consistía en un ataque rápido contra Francia, utilizando a Bélgica como corredor para invadir desde el norte. La idea era derrotar a los franceses en pocas semanas y luego redirigir su esfuerzo militar hacia Rusia, cuyo ejército tardaría más tiempo en movilizarse. Sin embargo, la ejecución de esta estrategia tuvo consecuencias inesperadas. La invasión de Bélgica, un país neutral, provocó la entrada del Reino Unido en el conflicto, cumpliendo con su compromiso de proteger la soberanía de Bélgica. A pesar de los rápidos avances iniciales, la resistencia belga y la reorganización de las fuerzas aliadas, especialmente en Francia, ralentizaron a los alemanes. El punto de inflexión llegó en septiembre con la batalla de Marne, donde las fuerzas aliadas detuvieron el avance alemán a las puertas de París, lo cual significó un fracaso que marcó el fin de la esperanza de una guerra breve, dando inicio a un prolongado estancamiento. Y pasamos a 1915 a 1917, la Guerra de las Trincheras. Tras la batalla de Marne, el conflicto en el frente occidental se transformó en una clase de guerra de trincheras. Kilómetros de trincheras fortificadas se extendieron desde el Mar del Norte hasta Suiza, estableciendo un escenario de estancamiento y desgaste de los soldados, los cuales vivían en condiciones terribles, enfrentaban hambre, enfermedades y constantes amenazas de ataques de artillería y gases venenosos como el gas mostaza en su caso. En 1915 Alemania introdujo el gas cloro como un arma química en la batalla de los Alpes, generando pánico y horror entre las tropas aliadas. Sin embargo, estas innovaciones no lograron romper el equilibrio entre ambos bandos. Mientras tanto, la guerra se extendió a nuevos escenarios. En el este, Rusia combatía con Alemania y Austria-Hungría, sufriendo derrotas severas como la batalla de Tannenberg y los lagos Masurianos. En los Balcanes, los intentos de los aliados por apoyar a Serbia se vieron frustrados y la región quedó bajo el control de la Triple Alianza. En el Medio Oriente, Reino Unido logró avances importantes contra el Imperio Otomano, capturando Bagdad y Jerusalén. En África, las colonias alemanas
fueron blanco de las fuerzas aliadas, destacándose campañas, mejor dicho, de Tanganica y Camerún. Estas batallas como Verdún y Somme en 1916 simbolizaron la brutalidad del conflicto. En Verdún, los franceses resistieron heroicamente un ataque alemán de meses, mientras que en el Somme, los aliados sufrieron bajas masivas intentando avanzar en el territorio enemigo. En 1917, Rusia se retiró y fue la entrada de Estados Unidos. Dos eventos transformaron el panorama de la guerra. Por un lado, Rusia, desgastada por el conflicto y enfrentando crisis internas, vivió dos revoluciones en el mismo año. La Revolución de Febrero derrocó al zar, mientras que la Revolución de Octubre llevó al poder a los bolcheviques, que estaban liderados por Lenin. Con su prioridad en consolidar el control interno, Rusia firmó en 1918 el Tratado de Brest-Litovsk, retirándose del conflicto y cediendo territorios significativos a Alemania. Por otro lado, Estados Unidos entró a la guerra del lado de los aliados. Este cambio se debió al hundimiento de barcos como Luisiana por los submarinos alemanes y al telegrama, sin embargo, en el que Alemania intentaba aliarse con México. Intentaba que México saliera con ellos y invadiera Estados Unidos, lo cual significó la entrada del ejército estadounidense, proporcionando nuevos recursos, tropas frescas y un impacto moral en la cruzada de los aliados. Y en 1918 tenemos el retorno de las ofensivas y el fin de la guerra. Con Rusia fuera del conflicto, Alemania centró sus tropas en el frente occidental y lanzó una serie de ataques conocidos como las ofensivas de primavera. Aunque inicialmente lograron avances, estas ofensivas agotaron los recursos alemanes, mientras que los aliados, ahora reforzados con millones de soldados estadounidenses, comenzaron una contraofensiva decisiva, lo cual da a la segunda batalla del Marne, lo cual marcó el inicio del colapso alemán. Los aliados avanzaron constantemente, rompiendo las líneas enemigas y obligando a Alemania a retroceder. Al mismo tiempo, los imperios centrales enfrentaron tensiones internas que aceleraron su caída. En Alemania, el descontento general llevó a la abdicación del Kaiser Guillermo II. En Austria-Hungría, las tensiones étnicas y nacionalistas provocaron la disolución del imperio. Y finalmente, el armisticio de Compiègne se firmó el 11 de noviembre de 1918, poniendo fin al conflicto. Pasar a las consecuencias que trajo la Primera Guerra Mundial, que transformó el panorama global en formas nunca antes vistas, impactando en la historia del siglo XX, las pérdidas humanas, los cambios políticos y sociales. Como las condiciones impuestas por los tratados no solo marcaron el desenlace del conflicto, sino que también sembraron la base para futuros desafíos o tensiones, como la Segunda Guerra Mundial. La magnitud de las pérdidas humanas durante la Primera Guerra Mundial es casi inconcebible. Son casi más de 16 millones de personas que perdieron la vida entre soldados y civiles, mientras que otros 21 millones de personas resultaron heridas, muchos de ellos con discapacidades permanentes. Los campos de batalla, dominados por las trincheras y armas modernas, se convirtieron en escenarios de sufrimiento extremo. Los soldados enfrentaron terribles consecuencias debido al desgaste de la guerra y también debido al uso de gases venenosos como el gas mostaza. Las condiciones en las trincheras, donde predominaban las enfermedades, la falta de higiene y el frío, resultaron devastadoras. Las heridas físicas se sumaron a los traumas psicológicos, lo que llevó al reconocimiento del estrés postraumático, conocido con ese entonces como neurosis de guerra. La población civil tampoco escapó al horror. En ciudades cercanas a los frentes de combate, los bombardeos y los bloqueos económicos causaron hambre, desplazamientos masivos y la desolación. Además, la guerra tuvo un epílogo aún más mortal, la gripe española, que se propagó rápidamente en la población ya debilitada. Esta pandemia, que comenzó en 1918, causó entre 50 y 100 millones de muertes en todo el mundo, superando con creces las bajas directas por el conflicto. Y en cambios políticos y sociales, tenemos que la guerra no solamente derribó imperios, sino que también remodeló
la estructura social y política del mundo. El colapso de los grandes imperios marcó un final en la era. El imperio alemán vio la abdicación del Kaiser Guillermo II, dando lugar a la frágil República de Weimar, que enfrentó la inestabilidad política y económica. El imperio austrohúngaro se desintegró en una serie de estados-nación como Austria y Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, mientras que el imperio otomano se redujo significativamente tras los tratados de Sèvres y Lausana, dando paso a la formación de la República de Turquía. En Rusia, la guerra y la revolución bolchevique precipitaron la caída del zar y la instauración del primer estado comunista del mundo. Y también se dio algo que es el principio de autodeterminación de los pueblos, definido por el presidente estadounidense de ese entonces, Woodrow Wilson. Resultó en la creación de nuevas naciones, entre ellas Polonia, que recuperó su independencia después de siglos de participación, y Checoslovaquia, formada a partir de territorios del Imperio Austrohúngaro. Estas transformaciones redibujaron el mapa en Europa, pero también generaron tensiones étnicas y conflictos que persistían en las décadas siguientes. En el ámbito social, las transformaciones fueron igualmente profundas. La participación de las mujeres en la fuerza laboral y en otros roles tradicionalmente masculinos durante la guerra desafió las normas de género. Esta contribución fue reconocida posteriormente en el derecho al voto en países como el Reino Unido en 1918 y Estados Unidos en 1920, al mismo tiempo que fortaleció el sindicalismo y los movimientos obreros, que estos reflejaron el descontento de las condiciones laborales y económicas, sentando las bases para reformas sociales en los años venideros. Y finalmente tenemos los tratados de paz que pues prácticamente formalizaron el fin de la guerra, que pues estos tratados redefinieron las fronteras y establecieron nuevas dinámicas de poder. Entre ellos el más importante es el Tratado de Versalles en 1919, que se centró en Alemania. Impuso condiciones duras que influyeron profundamente en el futuro del país. Alemania tuvo que aceptar la culpa de la guerra, pagar reparaciones económicas masivas y ceder territorios como Alsacia y Lorena a Francia, además de perder todas sus colonias. Su ejército fue reducido drásticamente y se le prohibió poseer armamento moderno como tanques, aviones y submarinos. Entre los otros tratados que también se dieron es en el proceso de reorganización más que nada es el Saint-Germain en 1919, que reorganizó los territorios del Imperio Austrohúngaro, estableciendo las fronteras de Austria como un pequeño estado independiente. El de Trianon en 1920 redujo significativamente el territorio de Hungaria, entregando regiones a Rumania, Checoslovaquia y Yugoslavia. El de Sèvres en 1920 y Lausana en 1923 fragmentaron el Imperio Otomano, distribuyendo sus territorios en las potencias aliadas y estableciendo el nuevo mapa de Medio Oriente. Estas decisiones generarían conflictos geopolíticos que persisten al día de hoy, claramente. Y pues como una reflexión final, tenemos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, y estas fueron vastas y complejas, dejando un mundo marcado por el sufrimiento y la transformación. Las enormes pérdidas humanas y económicas, junto a los cambios en el equilibrio de poder y las tensiones generadas por los tratados de paz, prepararon un terreno para un siglo de conflictos y revoluciones. Este episodio histórico no solo cerró una era de imperios, sino que también anunció un futuro lleno de incertidumbres y desafíos globales.